Hola a todos, soy la doctora Natalia Zamora Martínez. En primer lugar, me gustaría agradecer al Comité Científico de este Congreso Internacional el haber aceptado esta ponencia para su presentación, que lleva por título Características anatómicas del paciente con fisura labiopalatina, técnicas diagnósticas sostenibles. Empezaré con una breve introducción del tema sobre el que trata el estudio. Para entrar en contexto, la fisura labiopalatina afecta aproximadamente a 1 de cada 700 nacidos vivos. Según el estudio de Luis Monasterio, la fisura labiopalatina es la segunda malformación congénita más frecuente. Esta alteración presenta origen genético en el 25% de los casos, mientras que el 75% restante es de origen multifactorial. Afecta no solo de forma estética a los pacientes, sino también a la alimentación, la audición, la fonética y la respiración nasal. En pacientes con fisura, el tratamiento es interdisciplinar, involucrando áreas como la logopedia, la otorrinolaringología, la cirugía maxilofacial y la psicología y, cómo no, la odontología. En el ámbito odontológico, el tratamiento consta de diversas fases, comenzando desde el primer mes de vida con un moldeador nasoalveolar y finalizando con la erupción completa de la dentición permanente, donde se plantea el tratamiento ortodóntico y en ocasiones un tratamiento combinado con cirugía ortognática. El objetivo principal del presente estudio fue analizar las características anatómicas de los pacientes adolescentes con fisura y compararlas con respecto a un grupo control. Como objetivos secundarios tenemos 4. En primer lugar, analizar las características cefalométricas mediante teleradiografías laterales de cráneo. En segundo lugar, llevar a cabo un análisis intraoral mediante modelos intraorales digitales tridimensionales. En tercer lugar, estudiar la simetría facial y el perfil blando mediante fotografía facial 3D. Y por último, evaluar la existencia de diferencias en los parámetros estudiados en función al sexo. Este estudio forma parte de un proyecto de investigación de mayor envergadura que han concedido la Generalitat Valenciana al Máster de Especialización de Ortodoncia de la Universidad de Valencia y al Hospital La Fe de Valencia. Esta colaboración fue posible gracias a un convenio establecido desde 2014 entre ambas entidades para el tratamiento interdisciplinar de pacientes con fisura labial y/o palatina. Como parte de la realización del estudio, se presentó y se aprobó por un comité de ética. Además, la Fundación Lluís Alcañís autorizó el uso de registros de los pacientes pertenecientes al Máster de Especialización de Ortodoncia de la Universidad de Valencia. Como parte del material, se llevó a cabo la recogida de muestra de pacientes con fisura labiopalatina y de pacientes sin fisura correspondientes al grupo control, de acuerdo a unos criterios de inclusión y exclusión que se detallan en la diapositiva. A los pacientes seleccionados se les entrega un consentimiento informado explicando las condiciones y características del estudio. Los pacientes fueron entonces divididos en 4 grupos. Un primer grupo con pacientes con fisura y un grupo control de 14 y 15 años. Lo mismo ocurrió con pacientes mayores de 16 años, en los que se dividió también entre los grupos con fisura y grupo control. Estos grupos se establecieron ya que, como se referencia en el estudio de González Carrera, el límite del pico de crecimiento se fijó a los 15 años. A continuación, voy a pasar a detallar los registros que se tomaron de los diferentes pacientes en los diferentes momentos. En primer lugar, para poder analizar las medidas cefalométricas y esqueléticas, se recogieron teleradiografías laterales de cráneo. Estas teleradiografías se trazaron con el programa cefalométrico NemoCef del programa Nemotec y se analizaron parámetros relacionados con el maxilar, la mandíbula, la relación intermaxilar, el patrón facial y la posición de los incisivos, y también se analizaron todas las medidas cefalométricas que aparecen en la diapositiva. En segundo lugar, para poder analizar los parámetros dentales, se obtuvieron modelos digitales en formato STL
y estos modelos se escanearon con el escáner de la casa Itero. Más tarde se importaron al programa Nemocast, donde se tomaron todas las mediciones de anchuras intercaninas, intermolares y mediciones con respecto a la línea media que aparecen esquematizadas en la diapositiva. Para finalizar con la toma de registros, se tomaron fotografías tridimensionales de la cara de cada uno de los pacientes. Estas fotografías se tomaron en posición de sellado labial y se obtuvieron con la cámara Velus 3D. En este caso, el programa Dolphin se utilizó para poder importar los archivos OBJ obtenidos de las fotografías y se trazaron medidas relativas con las anchuras de la nariz y la boca y también mediciones de proporciones faciales de tipo vertical. Todos los datos se recogieron en un archivo tipo Excel y se realizó un análisis descriptivo y otro análisis de tipo inferencial no paramétrico, estableciéndose un nivel de significatividad del 5%. A continuación, para facilitar la comprensión, voy a pasar a exponer los resultados y la discusión de manera conjunta. En total, se obtuvo una muestra de 56 pacientes, y estos pacientes fueron subdivididos en dos grupos. En el primer grupo, los pacientes de 14-15 años, 12 presentaban fisura y 15 pertenecieron al grupo control. En el segundo grupo, de 16 años o mayores, 13 pacientes presentaban fisura, mientras que 16 pertenecieron al grupo control. Estos subgrupos se distribuyeron también por sexo, tal y como se indica en la diapositiva. Las mediciones del estudio sobre las teleradiografías laterales de cráneo, los modelos intraorales digitales y las fotografías faciales en 3D ascendieron a un total de 2.464. En cuanto a las medidas cefalométricas tomadas sobre el maxilar, como se puede observar en el conjunto de valores, existe cierta tendencia a la hipoplasia o retrognatismo maxilar en pacientes fisurados. Las gráficas inferiores muestran los resultados mandibulares, para los cuales no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. La profundidad maxilar fue significativamente menor en pacientes fisurados de ambos grupos de edad. El SNA fue menor en el grupo de pacientes fisurados de 16 años o mayores. Esto coincidió con los resultados de los estudios de Viña, Bitterman y Siña, pero difirió con los de Da Silva Filo. En estas gráficas se aprecia tendencia hacia la clase 3 esquelética por disminución del valor del BITS, a pesar de no encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos del estudio. En cuanto al patrón facial, se puede apreciar tendencia al crecimiento vertical en los pacientes con fisura, por un plano mandibular más aumentado y un cono facial más disminuido. Estos resultados sí que fueron significativos con respecto al patrón facial, pero únicamente en el grupo de 14-15 años con fisura. Estos resultados encuentran su concordancia con los estudios de López Jiménez de la Universidad de Valencia y con los estudios de Ferre Carrera. En estas dos gráficas se aprecia en pacientes con fisura tendencia a la retroinclinación de los incisivos, superiores en el caso del ángulo de Buxton e inferiores en el caso del ángulo IMPA, ya que en ambas representaciones predomina el valor disminuido con respecto a la norma. Los resultados fueron significativos para el ángulo IMPA, pero únicamente en el grupo de 14-15 años. Estos resultados son acordes con los de López Jiménez, estudio de la Universidad de Valencia, en el hecho de encontrar diferencias estadísticamente significativas en la retroinclinación de los incisivos inferiores en pacientes fisurados, pero discrepan en referencia al ángulo Burston, puesto que a diferencia de nuestro estudio sí que refiere diferencias estadísticamente significativas.
En análisis de modelos intraorales, cabe destacar que la distancia del canino izquierdo a la línea media en pacientes fisurados fue menor que las de los pacientes controles, como se observa en las medianas de la tabla de bigotes. En el estudio de Viñas no se analizó la distancia del canino a la línea media, pero al igual que en la investigación que hoy exponemos, tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los grupos de estudio. Para este apartado se concluyó que la falta de estudios no permitió hacer comparaciones de los resultados obtenidos, por lo que se solicitan nuevas investigaciones que analicen esta simetría interdental. Respecto a las fotografías faciales, se observó mayor anchura de la base alar de la nariz en pacientes fisurados y asimetría en la distancia del punto pronasal a la base alar, siendo mayor en el lado izquierdo. La longitud del labio inferior resultó ser mayor en pacientes fisurados. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de 14 a 15 años para estos parámetros. Comparando con la literatura, se observa que el estudio de Yu coincide en la significancia estadística en referencia a los parámetros estudiados y a su asimetría, al igual que en el estudio de Viñas. Las alturas faciales inferior y total se observaron aumentadas en el caso de pacientes fisurados, habiendo significancia estadística y justificando el patrón dólico-facial manifestado tras la toma de registros cefalométricos en la presente investigación. Con el estudio de Viñas se encuentra concordancia respecto a la significancia estadística, pero en el de Oudman no se evidenciaron diferencias, probablemente motivado por su diferente tamaño muestral. Según el sexo, las medidas cefalométricas referentes a un patrón facial con crecimiento vertical, como son el eje facial y el cono facial, estaban disminuidos y el plano mandibular aumentado, sobre todo en hombres. Los resultados de las líneas de investigación llevados a cabo por Kiae y Ana Paradoska son acordes con los obtenidos en el estudio que hoy presentamos. Finalmente, pasaré a comentar un poco las conclusiones. En primer lugar, la disminución de la profundidad maxilar y el ángulo SNA indicando hipoplasia maxilar, un patrón de cólico facial por aumento del plano mandibular y una disminución del cono facial e inclinación lingualizada de los incisivos inferiores, reflejada con un ángulo IMPA disminuido. En segundo lugar, hay una disminución de la distancia del canino izquierdo hacia la línea media en pacientes fisurados. En tercer lugar, con respecto a los parámetros faciales, hay mayor anchura nasal y asimetría a ese nivel y mayor longitud del labio inferior, acompañado de un aumento de la altura facial inferior y total, motivando patrón dólico-facial ya comentado. Y por último, en base al sexo, existe un patrón dólico-facial que es más marcado en los hombres con fisura frente a las mujeres que presentaron una tendencia a un patrón braquifacial. Finalmente, me gustaría agradecer de nuevo al comité el haber aceptado esta comunicación y muchas gracias a todos.